Gracias, presidente. Señoras y señores senadores, hoy se cumple un aniversario más de la promulgación de nuestras constituciones, la de 1857 y la de 1917. La primera fue Orgullo Nacional, al amparo de la cual se consolidó nuestra nación. Pero las reformas políticas surgidas durante la Revolución para garantizar la efectividad y el pleno goce de los derechos de todos los mexicanos hicieron necesaria la redacción de un nuevo texto. En poco más de 60 sesiones ordinarias se analizó, discutió y aprobó el proyecto de ley presentado el 1 de diciembre de 1916 por Venustiano Carranza, quien señalaría a los integrantes del Congreso Constituyente. Las reformas que propongo son hijas de una convicción sincera, son la expresión de mis deseos hondos y vehementes porque el pueblo mexicano alcance el goce de todas las libertades, la ilustración y progreso que le den lustre y respeto en el extranjero y paz y bienestar en todos los asuntos domésticos. El 5 de febrero de 1917, el jefe del Ejército Constitucionalista presentó en el Gran Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, de la ciudad de Querétaro, nuestra actual Constitución, la cual entró en vigor a partir de mayo de ese año. En esa fecha dio inicio a una etapa más de nuestra vida como nación, al quedar establecido en este documento el compromiso de luchar por las causas sociales y defender los derechos de obreros y campesinos. Una característica fundamental de la Constitución de 1917, como lo apunta Diego Valadez, es que la llevó a ser un referente internacional y fue la introducción de las garantías sociales mismas que fueron adoptadas por muchos países democráticos. Sin duda, muchos cambios se han registrado durante la vigencia de la Constitución de 1917. México pasa de ser un país con una población cercana a 12 millones de habitantes, predominantemente rural, a ser un país con una población de casi 120 millones de habitantes, con grandes núcleos urbanos y una industria creciente, aunque no suficiente, pero también con un país con serias carencias todavía no resueltas. Debo hacer notar que el cambio más significativo durante casi estos 100 años es el paso de una sociedad pasiva políticamente a una sociedad más participativa, de un sistema de un partido hegemónico con mayorías absolutas en el Congreso y con un predominio de la figura presidencial, a un sistema de partidos políticos en el que ya hay una oposición y en que los grandes temas nacionales tienen que ser discutidos y consensados entre las fuerzas políticas. En 98 años de vida constitucional, nuestra Carta Magna ha sido modificada en 220 ocasiones. Tan solo en esta legislatura se han emitido 14 decretos de reforma. Es cierto que se han mejorado las leyes electorales, que se han perfeccionado el sistema de protección a los derechos humanos, que se han logrado avances en el impulso de la Procuración y Administración de Justicia, que se ha dotado al país de un nuevo sistema de justicia penal, que ya se habla de derechos en materia de transparencia y acceso a la información, que se han reformado el marco legal en materia energética y de telecomunicaciones, que se han establecido reformas importantes para el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, como el derecho al voto y la reforma de paridad en materia electoral, la integración de órganos autónomos constitucionales idóneos para hacer realidad los anteriores postulados, pero siguen estando pendientes grandes retos. De cara a la celebración del centenario de nuestra Carta Magna y ante la imperiosa necesidad de abordar los graves problemas que como nación nos aquejan, es necesario revisar la debilitada coordinación entre federación, estados y municipios. En la corrupción, desgraciadamente presente en todos los trámites y mecanismos burocráticos, ya sea para la correcta administración de la justicia que para la asignación y acceso a los recursos. También es preciso abordar y solucionar las problemáticas sociales actuales frente a la lógica con que fueron creadas las mayorías de las instituciones en el siglo XX. Los trágicos acontecimientos de Iguala tocaron fibras muy sensibles en la sociedad. Y no se trata solo de un desafortunado y dramático incidente local. Tiene profundas raíces sociales e históricas. La miseria que agobia a millones de mexicanos, así como la corrupción que corroe amplias esferas de la burocracia y de los negocios privados o públicos,
la degradación de gran parte de la clase política y la enorme y solapada expansión del narcotráfico. Y es que en el fondo también encontramos una violación sistemática a los derechos humanos. Nuestra ley fundamental debe ser instrumento orientador hacia una patria más justa, más segura, más equitativa, con menos impunidad. Somos custodios de su aplicación, respeto y vigencia. De ello depende que en nuestro país exista un Estado de pleno derecho, democrático y con oportunidades de desarrollo para todas y todos. Un Estado con paz social, con respeto a la libertad de todos, promotor de la convivencia armónica que anteponga el interés colectivo por encima de los intereses personales, particulares o de grupo, acorde a la realidad social. México también, de manera urgente, debe construir un sistema de rendición de cuentas que cuente con la capacidad de las instituciones para ser responsables a los políticos y gobernantes de sus actos y decisiones. México tiene la obligación de generar un sistema en donde los políticos y gobernantes tengan la obligación de justificar y aceptar la responsabilidad por las decisiones tomadas. En suma, nuestra Constitución aún debe fortalecerse hacia la adopción de mecanismos que consoliden nuestro sistema democrático y debe tender hacia el fortalecimiento de las instituciones para que éstas sean garantía de verdaderos límites al poder de políticos y grupos de interés. A 2 años de celebrar el centenario de nuestra Constitución, también tenemos que comenzar a generar una seria reflexión sobre la misma y de cómo es percibida por los mexicanos. El reto es grande, pues implica generar una cultura de la Constitución, es decir, lograr que el pueblo de México conozca su Constitución y en función de ello ejerza sus derechos. A pesar de que en estos 98 años de cambios constitucionales, nuestra Constitución ha reflejado modificaciones que fortalecen los derechos de los mexicanos y que intenta acercarse hacia ese Estado democrático de derecho, lo cierto es también, como señala Diego Valadez, que se ha generado una Constitución reglamentaria, una Constitución para expertos. Es por ello que el cercano centenario de la Constitución nos impondrá el gran reto de repensar hacia dónde va nuestra Constitución y tal vez esa reflexión nos lleve a lo que el mismo Valadez señala, reescribir la Constitución. Señoras y señores legisladores, en este 98 aniversario de nuestra Constitución, debemos reconocer que nuestro orden institucional y legal está dañado y la cohesión social resquebrajada. Honrar a nuestra Constitución, honrar a nuestra Carta Magna en un aniversario más de su promulgación es ocasión para establecer un compromiso por la legalidad y el respeto de nuestro marco legal y de las instituciones, de aportar el mejor esfuerzo para lograr el fortalecimiento de nuestra vida democrática. Es cuanto, presidente.